Bien, pues vamos ya con la que va a ser la última mesa de debate de la primera jornada de este encuentro de directivos y directivas de la salud. Mañana continuaremos, por supuesto. Y va a versar sobre un tema que es de gran actualidad y de gran preocupación también en todo el Sistema Nacional de Salud, como es el déficit de profesionales y cómo afecta esto y qué capacidad de solución tiene esto desde el ámbito de la gestión. Es una mesa que va a moderar Pedro Izquierdo, que es el director de Gestión y Servicios Generales del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bueno, no es cierto, ¿eh? Yo soy ciclista, esto lo sabéis todos, me lo habéis oído ya muchas veces. Pero la verdad es que es la primera vez que me ocurre esto en una mesa de última hora. Vamos on time, clavado. Por lo tanto, ¿cómo agradecer tanto a Julio, británico de lujo, por supuesto, ¿eh? Y cómo agradecer tanto, porque escucharles es una delicia, ¿no? Y a José Soto por todo lo que al final me he ido encontrando en la vida, junto a ellos dos. Entonces, pues es esto. También, además, todos los que me conocéis sabéis, soy hijo único, nieto único, sobrino único. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 meses. Se le va a hacer. Pero también, dentro de ese equipo de dirección, he sido alumno único. Así es que con ese agradecimiento os doy las buenas tardes y casi noches ya. Pero venga, vamos con ello. La verdad es que si lo penséis, nos queda solo el último kilómetro, ese último kilómetro de puerto. Así es que venga, no me desfallezcáis ahora, no soltéis rueda, y este es el último ataque que nos va a llegar al final de la etapa, ¿no? A un final de la etapa, ojo, vaya final de etapa que nos han preparado. Por cierto, ¿a quién se le ocurrió esta mesa en estos días, en estas fechas? O es justo al revés, ¿o han sido estas fechas las que nos han traído a esta mesa? En todo caso, gracias a SEDISA, gracias a Redacción Médica, por darnos esta ocasión, por darnos estos 75 minutos para seguramente tratar el problema más importante de la sanidad en estos 10 últimos años al menos. Quizá un problema que ha estado larvado, ¿no? Por la fase prepandémica, y la pandemia ha sido el caldo de cultivo perfecto para que eclosionase esta tormenta, ¿no? Vamos a ver si... por ahí va. Fíjense que me propongo en estos 75 minutos dinamizar un coloquio con cinco profesionales de los 2 sectores provisores, tanto público como privado, de diferentes entornos geográficos, de diferente dimensión de centro asistencial, de diferentes modelos organizacionales, integradas las áreas, no integradas. En definitiva, una visión amplia, ¿no? que es lo que va a aportar de verdad. Y si les sumo, más de un siglo de experiencia gestora. Tremendo. Y me tienen a mí como pisacharcos profesional. Yo lo siento, soy así. A mí se me encomienda introducir el estado de la cuestión y pues para que luego nuestros ponentes se posicionen desde sus diferentes visiones en cuanto al entorno de la gestión de los recursos humanos. Y si os habéis fijado en el título, dice que en un entorno deficitario. Pues esta es mi primera duda. ¿Estamos verdaderamente situados en un escenario de escasez de recursos? Perdonad, ya se me fue el ramalazo. Recursos, vamos a ver si lo intentamos cambiar por profesionales. Estos son profesionales. Pero eso es otra de las ideas. Como a ellos no les he dejado, me voy a permitir yo el lujo de hacer la presentación. A ellos lo que quiero es que hablen, que tienen mucho que contar. Solamente les voy a centrar 5 ideas. La primera, nunca ha habido tantos profesionales sanitarios como hoy. Si os fijáis en España, el INE nos dice que en el 2019, ¿no?
refleja 207.000 médicos y una tasa de 4,5 por 1.000 habitantes. La siguiente, segunda idea. El ámbito de la medicina hospitalaria se ha incrementado más que proporcionalmente la atención primaria, o la medicina que se presta en la atención primaria, y más que proporcionalmente ambas a la población en estos últimos 15 años, si tomamos como el año el base 2004. Así, la población ha crecido un 110%, los equipos de atención primaria un 120%, los médicos en hospitales un 150% y algo más que la enfermería, que ha crecido un 141% exactamente. Más datos. Eurostat. La tercera idea. En el comparativo intercomunitario. Estamos en el cuadrante inferior de la derecha, lo que significa que estamos por encima de la media europea en médicos y por debajo de la media europea en enfermeras. Pero, y me voy a un artículo que leí de Juana Barca Cidón, hace 2 días. Esto es de hace 4 días, en una conferencia que daban Beatriz González Valcarce y Juan Simó. Ellos presentaban estos escenarios numéricos y Juana Barca los contradecía en un artículo precioso en 3 líneas. ¿Faltan médicos? Él decía sí. ¿Por qué? Porque la demanda de práctica clínica de estos días hace que se produzca ese déficit. Y además sobran enfermeras graduadas. Y sin embargo falta un tramo intermedio, titulado superior, a caballo entre el técnico de cuidados de auxiliares de enfermería y la enfermera graduada. Otra visión. No los estoy escuchando lo suficiente, creía que ibais a gritar más, pero seguimos, que no pasa nada. El sistema MIR, ¿este es el problema? ¿Faltan plazas MIR? Bueno, los políticos debaten también en esto. Vamos avanzando un poquillo en esta presentación. La cuarta idea. Esta está tomada de un estudio del grupo investigador de Beatriz González Valcarce. Es un estudio de oferta y necesidad de especialistas médicos. Lo hace desde el año 2021 y lo proyecta al 2035, pero se para en el 2028 porque es un escenario más tangible, ¿no? Lo otro es como hablar un poco de la bola de cristal. Entonces, este informe, este estudio, creo recordar el SEPTIU, desde el año 2007 lo presentan al Consejo Interterritorial y donde lo residencia la dificultad del informe no es tanto en cuanto el número de jubilados, los que entran, los que salen, los que aprueban, los que no aprueban, sino en cuanto a definir la necesidad de profesionales sanitarios, ¿no? Y esto está en función de expectativas de desarrollo tecnológico, morbilidad, demografía. Todo ese tipo de circunstancias son las que van a componer esta problemática nuestra. En ese escenario, para el 2028, identifica el informe un déficit fuerte, superior al 10%, en medicina familiar y comunitaria, medicina del trabajo, inmunología, psiquiatría, análisis clínicos, bioquímica, microbiología, esas especialidades asociadas al laboratorio. Un déficit entre el 5 y el 10% en anestesia y en radiodiagnóstico, y el resto de especialidades dictamina una situación de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, pues no sería problemático. Bien, pero eso sería en un escenario que podemos definir como rebus sic stantibus, ¿no? Mientras permanezcan así las cosas, lo que pasa es que eso es lo que nos toca hacer. Lo que se nos pide en esta hora larga que tenemos es profundizar en esta idea. Introduzcamos herramientas de gestión avanzada de recursos humanos
algo así como que la recompensa total que habla la ciencia de los recursos humanos en este momento, y también estos han tenido un poco de mala uva, coño, lo han cerrado en 13 ítems, coño, podían haber metido uno más o haber aglutinado otro y había quedado en 12 o en 14, pero bueno, les salieron 13. 13 aspectos que van desde la compensación, salarios, comisiones por actividad, bonos, retribuciones no dinerarias, seguros de salud, vacaciones, interacción social, ambiente de trabajo agradable, seguridad, estabilidad, estatus, reconocimiento, variabilidad, feedback, avance, oportunidades. Eso que nos parece lo blando, ¿verdad? Pues efectivamente eso es lo más duro. Y más desde un escenario burocrático de corte administrativista. Pero vamos a compararnos un poco y vamos a juguetear con estas ideas. Arrancaba de la idea esa de si faltan o no médicos, y ahora me planteo la incertidumbre sobre esos cambios tecnológicos, demográficos, la morbilidad, los nuevos roles profesionales, las nuevas metodologías o formas organizativas existenciales, si nos van o se nos vienen los médicos, y para eso 5 personas que lo viven a diario. Florentino Díez. Quedaros con el cargo porque esto es lo que más me atrae de su posición. Es subdirector corporativo de personas y talento dentro de H&M. Él desarrolló toda su vida profesional en H&M, es licenciado en Derecho y hizo su graduado superior en ICAD en Derecho Privado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, y toda la vida dentro de H&M ha vivido todo el desarrollo empresarial del grupo y además todo dentro de ese ámbito de los recursos humanos. Por lo tanto, un pozo, de verdad, un pozo de saber. Nuestro siguiente ponente, Francisco Javier Godoy, es gerente de área de salud de Navalmoral de la Mata. Tiene plaza de médico de salud laboral en Talavera, pero realmente se ha dedicado desde el Servicio de Admisión de Toledo, ha pasado por todos los estados directivos dentro del Servicio Castellano-Manchego de Salud. Una pelea, la suya, permanente por la escasez de los recursos o por la fuga de los recursos o de los talentos. Nuestra siguiente ponente, Beatriz, la doctora Massa, gerente del Departamento de Salud de Alicante, Sant Joan d'Alacant, aquí modelo integrado, internista del clínico, barriendo para casa, lo siento. Ha desarrollado actividad en urgencias, en actividad a domicilio, publicaciones, por supuesto. Desde el 2017 en Alicante y en el 2021 un premio al Hospital Público con mejor gestión. Un orgullo. Y con una tendencia vocacional a estirar lo elástico, que sería lo humano. ¿Cómo optimizar? Pues eso es lo que quiero que nos cuente y nos ha prometido contar. El cuarto ponente será Francisco Soriano. Él es técnico superior de la función administrativa. Es doctor en el área de investigación en gestión sanitaria, licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración, graduado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, máster y expertos universitarios unos pocos, director gerente actualmente del área 1 de salud de Murcia Oeste, también área integrada, ¿sí? Y antes lo fue del área quinta, puesto como director de gestión en el General Universitario de Alicante, en el San Juan en el San Juan de Alicante, perdón, y altos cargos como director general de Recursos Humanos en la Consejería de Valencia, profesor asociado, profesor tutor de la UNED.
en definitiva, de estas joyas a las que uno tiene ganas de verdad de oír. Quería plantear al menos dudas en cuanto al modelo de selección de profesionales, ¿no? Ya lo veremos porque como tenemos de unos y otros sitios, es estupendo. Finalmente, nuestro quinto invitado, Rafael Tejido, hospitalocentrista, igual que yo. Nací en el Clínico y allí tú en Valdecilla, ¿verdad? En el Marqués de Valdecilla, donde después de hacer la licenciatura en Medicina, obtiene el título de diploma en metodología de investigación en el Instituto Carlos III, hace un programa de doctorado en la Universidad de Cantabria, hace la residencia en Valdecilla, se hace coordinador de la unidad de alta resolución hospitalaria en Valdecilla, es director médico de Valdecilla, actualmente director gerente desde el 2019 en Valdecilla. Por cierto, vaya época para coger la gerencia. Toda la pandemia te la cogiste allí como un campeón, sí señor. Y premiado también, ¿no? En 3 ocasiones, 2007, 2011, 2015. En el 2015 como mejor jefe de servicio. Por lo tanto, capacitado más que suficiente como para hablar de un entorno de recursos escasos o en modelos de crisis, ¿no? Pues estos son nuestros 5 ponentes. Gracias a Dios me callo, les dejo y me quedo escuchándoles, igual que ustedes. Así es que, si puedes, Florentino, ¿arrancas? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias también, por supuesto, a la organización, al resto de mis compañeros, por compartir una mesa, yo creo que muy interesante. Como tú bien decías, yo creo que ni hecha posta en estos momentos y en el que espero y confío en que también todos los asistentes pues, puedan aportar algo. Yo inicialmente 2 minutos simplemente para situaros, ¿no? Sobre todo por contaros mi experiencia sobre todo y situar lo que es la parte, digamos, de nuestro grupo, ¿no? Que es la visión privada, ¿no? HM Hospitales nace hace más de 30 años, ahora mismo lo integramos más de 6.500 personas, trabajadores, trabajadoras, otros 3.000, casi 4.000 médicos asociados, profesionales que colaboran con nosotros y con presencia en diferentes zonas de España, ¿vale? Madrid, Barcelona, Galicia, León, Málaga, 48 centros, de los cuales 21 son hospitales. Y por dar 2 cifras más, como os decía, aproximadamente 1.400 enfermeras, enfermeros dentro de la plantilla y 500 médicos, más de 500 médicos aparte de esos profesionales. Hilando con tu primer comentario que hacías, Pedro, que si faltan profesionales y por ser dicotómico, yo creo que sí, con matices. ¿Vale? Con matices porque efectivamente estamos hablando de personas, ¿no? Y de ahí un poco mi reflexión o lo que yo venía pensando y quería compartir con vosotros y luego en el debate. Eso no es un problema es un problema de sanidad y del sistema, ¿no? No es un tema del público o del privado. Creo que todos estaremos de acuerdo y somos conscientes de que nos afecta a todos por igual, ¿no? Quizás en algunos casos con mucho más, de una manera más importante, pero que desgraciadamente lo venimos sufriendo todos en mayor o menor medida. Yo tengo claro que las organizaciones las hacemos las personas, ¿vale? Y en ese sentido creo que estamos en un contexto en el que hay que adaptarse. O así lo planteo yo, lo vemos nosotros, ¿no? No es un tema únicamente económico, que luego hablaremos, que sí lo es un tema de formación, desarrollo. Las circunstancias van cambiando igual que las personas, las organizaciones pues también evolucionamos. Yo, como decía Pedro, llevo 20 años en HM y como comprenderéis, pues he vivido desde que entré, que éramos prácticamente pues 2 hospitales, 700 personas, bueno, pues la expansión, el crecimiento y toda esta evolución, ¿no? Y la manera de gestionar pues no es la misma, y igual que las personas pasamos por momentos, etapas, con inquietudes y necesidades distintas, ¿no? Y es donde creo que tenemos que focalizarnos, ¿no? Además, con un matiz, desgraciadamente las personas no nos formamos ni nos desarrollamos pues de la misma manera que se puede hacer un chip o una herramienta, una mesa o la tecnología, ¿no? Que luego también a lo mejor comentaremos, ¿no? Y en algunos casos es especialmente complejo cuando hablamos de las especialidades, ¿no? De la medicina y demás, con lo cual estamos hablando de un problema desde el punto de vista de complicada solución a corto y a medio plazo, ¿no?
¿Qué dos reflexiones traía yo también a la mesa? Tenemos que trabajar esos otros aspectos que tú también ponías sobre la mesa, Pedro, esa parte más soft, ¿no? De decir cómo podemos dar a las personas aquello que necesitan, sabiendo que hay recursos escasos, que evidentemente la demanda ha aumentado. Más allá de que la tecnología también ha evolucionado mucho, pero las necesidades son mayores y también sabemos cómo evoluciona la población. ¿Cómo podemos adaptarnos, sobre todo para mantener? No voy a decir retener, porque yo creo que no se trata de retener al profesional, sino de hacer un entorno atractivo y agradable para que pueda desarrollarse, que se encuentre justamente remunerado y que realmente pueda hacer una práctica y un desarrollo de su profesión, sea lo que sea, técnicos, enfermeras, enfermeros, médicos, de una manera correcta, ¿no? Y que tengan esa implicación y participación, ¿no? Porque en el fondo, al final, como decimos, son recursos escasos y limitados. Y lo que tenemos es todo trabajar e intentar, por lo menos nosotros yo lo veo así, para que todos los profesionales que trabajan con nosotros pues, se encuentren de esa manera, ¿no? Pues, de muchas maneras, ¿no? Como digo, con formación, con la posibilidad también de adaptación de jornada. Quizás nosotros en el ámbito privado tenemos más mecanismos económicos que los que podéis disponer vosotros, y eso también nos da un mayor margen, y sobre todo involucrando a los profesionales en su día a día, ¿no? en el papel que desempeñan y en que tengan más peso y más presencia, ¿no? Creo que es fundamental. Y otra también reflexión que también traía a la mesa, perjuicio que luego queremos el debate, es, por lo menos desde mi punto de vista, la importancia del papel de lo que es el mando intermedio, ¿no? El coordinador, los supervisores, los responsables. Como decía hace un ratín, las empresas, organizaciones las hacemos las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que es una máxima en recursos humanos que cuando alguien se va de una compañía, muchas veces huye de los malos entornos, ¿no? De los malos jefes, de los malos compañeros. Por eso creo que es fundamental también trabajar en esa línea, digamos, que muchas veces está entre no se sabe muchas veces si es empresa, si es digamos, trabajador, que es el coordinador, el responsable, el supervisor, para que realmente puedan gestionar y puedan, digamos, trabajar de una manera adecuada con todas esas personas que tienen sus equipos y que en el fondo son interlocutores, ¿no? Creo que es una pieza fundamental desde mi punto de vista y también básica de cara, como os comentaba, como no podemos generar las personas de la noche a la mañana ni formarles, desgraciadamente, de un día para otro, podemos mantenerles en un entorno agradable y bueno, pues correcto. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves? Bueno, buenas tardes a todos. Dar las gracias a Sanitaria. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye tu micro? No. ¿Se oye? Dar las gracias a Sanitaria 2000. Buenas tardes a todos. Llevo 5 años de director gerente del área sanitaria Navalmoral de la Mata del Servicio Extremeño de Salud. Yo hoy venía aquí a comentaros lo que es el día a día de nuestra gestión como directivo en este área sanitaria. En particular, dedicamos más del 20 al 30% de nuestro tiempo casi diario a la caza y captura de facultativos. Caza y captura que ya llegando a unos extremos que realmente es una continua y desesperada buscar profesionales que ya no los encontramos con formación española, sino que tenemos que buscar mucho en otros caladeros. Somos muchos los hospitales y las áreas sanitarias tan pequeñas. Nosotros somos 55.000 habitantes con un hospital de 98 camas. Simplemente un pequeño dato para que pongamos el entorno correctamente. 79 médicos de hospital, 19 pendientes de homologación. 119 médicos de atención primaria, 29 pendientes de homologación porque la titulación de medicina de familia es la que se necesita. Entonces, esto cuando hablo con otros compañeros con perfiles profesionales de hospitales pequeños, estamos totalmente buscando profesionales. Las estadísticas generales quedan muy bien, pero ¿qué ocurre? Que nosotros, en los sitios con esta situación tan límite, no somos atractivos. En esos 55.000, la población mayor es Navalmoral de la Mata con 17.000 personas. ¿Qué significa eso? Que hay muy poco nivel de atracción de que son del entorno, que quieran quedarse a trabajar en el entorno, y de los que no son del entorno, que de la noche a la mañana decidan trasladarse de nuevo a un área tan pequeña. Con esta situación, históricamente hemos solucionado el problema con dos conceptos, bolsa y OPE. Hacíamos las OPE, pero llegamos ya al extremo
que ya teniendo lo que ha sido unos años que luchábamos por tener una plaza en propiedad, ahora haces la OPE y te empieza a decir renuncio, 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 renuncio. Porque hay tal oferta del mercado en determinados sitios, y en esto también quiero expresar la diferencia que hay en esta situación de los recursos humanos, y en este caso de los facultativos, y no de los facultativos, de matronas, de enfermeras, etcétera, que automáticamente todos quieren el hospital grande y la ciudad grande. Hemos dicho que realmente antes la solución que le dábamos era con las OPEs. Ahora ya las OPEs tampoco influyen. No tienen, porque hay tanta oferta en todas las comunidades autónomas y puedo estar renunciando en una plaza en el Hospital de Navalmoral y decidir dentro, como nos ha pasado continuamente, que ha corrido el turno 1, 2, 3 y no encontramos facultativos. Las bolsas. También quiero comentar este tema porque yo creo que todos los que tenemos bolsas de trabajo en las comunidades autónomas, la bolsa simplemente significa cuando hay un exceso de demanda y la puedas organizar. Pero cuando en tu bolsa no hay nadie, automáticamente la caza y captura de gente tiene que ser a lazo. Hago este comentario y un poco eso porque, además de estimular a la asamblea o a la reunión, es que estamos en un momento que cuando me dicen muchos facultativos, traídos específicamente porque los llamamos por videoconferencia de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Perú, nos encontramos al final que están un rato con nosotros y se nos escapan. Están esperando que les llegue el primer papel de homologación para hacer lo que es la formación complementaria. ¿Y qué ocurre? Que como en un hospital pequeño, la formación complementaria de las especialidades de un hospital grande, nos encontramos que tiene que hacerse en un hospital grande. Pues es una OPA hostil, se lo quedan. Entonces es una situación que realmente nos encontramos que es la falta de facultativos, no es solamente la búsqueda del facultativo, sino lo que representa de pérdida de actividad, de pérdida de recursos, de parar quirófanos, de que no hay anestesistas ahora, o llegando al extremo que han estado algunos de mis anestesistas día sí día no de guardia. Con esto digo que el tema de la gestión de la extranjería, quería meterlo también aquí, porque nos está costando, nosotros habremos tramitado en estos 5 años alrededor de unas 50 gestión de permisos de residencia y trabajo a extranjeros. De esos han llegado 5 a llegar a hacer formación complementaria y de los 5 solamente uno se ha quedado en el hospital. Todos los demás, como tienen que contratarlo en los hospitales donde hacen la formación, se pierde ya sus características y ya nos despedimos de él. Es decir, que sabemos de antemano que traemos gente a 2 años. Porque a pesar de que el compromiso siempre, no sé si conocéis los que habéis trabajado algo con el tema de extranjeros, es un máster casi lo que hay que hacer, porque que si te falta este papel, que si ahora la universidad no te lo da, que si el certificado de la Haya, que si es decir, haces un esfuerzo titánico para que después al final solamente esté con nosotros 1 año o 2 años en esos aspectos. El tema de la situación que estamos viviendo los hospitales pequeños también tiene una particularidad y ha surgido y posiblemente surja en el debate, que es nuestros residentes. Nuestros residentes quieren la gran ciudad y quieren el gran hospital. Deberíamos de cambiar hasta la formación de los residentes para que tuvieran una obligación de participar en los hospitales pequeños y de tener rotaciones en hospitales pequeños, que en España hay una cantidad de hospitales pequeños espectaculares. Es decir, que desde hace casi 20 años es continuo en todas las comunidades autónomas y en todas las comunidades autónomas tenemos este mismo problema. Con esto quiero decir que también en el tema de la formación, esos residentes que no se quedan en España, debemos de conseguir algún mecanismo de motivación con el talento, con la economía, con las relaciones sociales, pero realmente que lleguen después al hospital pequeño cuesta mucho trabajo. Quería también hacer un tema también importante. Ante esta situación nos encontramos muchas veces como una alternativa la posibilidad de alianzas estratégicas, que son las que en este momento ha propuesto el SES para todos los hospitales que tenemos un nivel de este tamaño. Es decir, como no somos atractivos para quedarse en nuestro hospital, vamos a hacer alianzas estratégicas con otros servicios. Pero ahí tenemos otro problema mayor,
que es los liderazgos de los jefes, que también saldrá en la conversación y posiblemente salga también en las preguntas. Es decir, si no cambiamos la estructura de los jefes, que quieran entender que tienen que ser una unidad de trabajo, el hospital grande y el hospital matriz, tampoco triunfamos en esa situación. Creo que esta situación nos llevaría a algo que ha dicho al principio, no sé si uno de los ponentes, el sistema no es equitativo. Sabemos que todos los hospitales pequeños, entre que no tenemos cartera de servicio porque los residentes no quieren ir porque están solos, hay una plaza de derma, una plaza de rehabilitación, una plaza de farmacia, una plaza de alergia, una plaza... Y entonces, ante esa situación, chavales jóvenes dicen, yo aquí no me desarrollo, aquí estoy, que hago sota, caballo y rey, y entonces le dice al residente, bueno, pero vas a cobrar más, vas a hacer más guardias. No, no quiero hacer más guardias. Es decir, yo tengo en mi hospital que no puedo permitirse que los de 55 años se puedan pedir la exención de guardia, porque si no, es decir, no hay suficiente renovación para esa situación. Entonces, yo creo que entre todos tenemos que buscar una solución para que la oferta laboral de los hospitales pequeños sea lo suficientemente, no por el propio solamente gestión de los recursos, sino porque no estamos dando el servicio. No estamos dando el servicio. La verdad, apasionante y gestionar en ese escenario, en ese entorno, francamente complejo. Francamente complejo. Pero de estos de los y para eso nos pagan, ¿no? Lo fácil ya lo hacen otros. Estos no. Vea, porfa, tu posición. Buenas tardes a todos. Gracias, Pedro, por la presentación y gracias a la organización. Cuando estuvimos debatiendo un poco cómo hacer el abordaje de la mesa, nos repartimos. Y yo, que no quería hacer una ponencia demasiado pesimista, porque no toca, había propuesto un par de temas que ahora os expongo. Pero al hilo de la ponencia tuya, Javier, yo sí que estoy en un departamento que considero atractivo. Es un departamento grande, 400 camas, en una ciudad maravillosa, con la playa. Yo también. Entonces, yo. claro, quizá no tenga problemas, que los tengo, de cantidad de profesionales. El tema es que cuando viene en el sistema de regulación de los concursos de traslados, a lo mejor el problema que me encuentro es de la calidad, entenderme, de algunos profesionales, ¿no? Que a lo mejor no son capaces de dar respuestas a la cartera de servicios que tiene el departamento, ¿no? O vienen un poco a lo que todos entendemos como es me voy a jubilar a la playa, ¿no? Pero bueno, era un poco por continuar. Dos aspectos quería yo decir. Uno, todas las categorías defienden su faceta. Los médicos somos médicos, las enfermeras son las enfermeras, los TCAE son los TCAE, y eso es así y eso debe ser así, y yo no pretendo generar ningún conflicto de competencias, ¿no? Pero es verdad que hay cosas, que hay categorías que pueden hacer en sustitución de otras. Es decir, yo creo que no todo lo tiene que hacer, lógicamente tiene que operar el cirujano, ¿no? Pero no todas las cosas que ahora se hacen, por ejemplo, en consulta, los facultativos, las revisiones, la información de determinadas pruebas, y a lo mejor alguien me mata por lo que estoy diciendo, pero yo me lo creo como médico, yo creo que no todo lo tiene que hacer un facultativo. La enfermería está perfectamente cualificada y quizá lo que tengamos que invertir un poco es en informar al paciente, al usuario, de quién le va a dar respuesta a esas necesidades que tiene. La enfermería puede aportar mucho, pero creo que también los auxiliares administrativos, ¿no? Nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, en el departamento, haciendo un enfoque de la primaria, que es la que está ahora en ebullición, haciendo un triunvirato de la jefatura de los centros de salud, ¿no? Tanto liderados por un médico, por una enfermera y por un jefe de equipo, que es una figura recientemente creada de personal administrativo, dotándole de unas competencias diferentes y que yo creo que sin duda van a descargar no solo la parte burocrática, sino van a descargar y van a tener otras habilidades en la gestión de las necesidades que hay en el ámbito de la atención primaria. Y el segundo tema que yo quería sacar aquí un poco al debate y que Julio en la conferencia ha abordado es el hacer menos con menos o más con más, ¿no? Si lo que queremos es operar y tener unos datos de demora quirúrgica maravillosos, que todos los queremos, y que los enfermos tienen realmente la necesidad de operarse, pues sin duda vamos a necesitar anestesistas, todos y más. Pero a lo mejor tenemos que hacer menos y a lo mejor tenemos que
desde las gestiones, desde la gestión, apostar más por la cultura de no hacer. Yo recordaba también, yo soy compañera de carrera y de la especialidad de Julio, y yo recuerdo en las guardias, cuando valorábamos lo que terminaba siendo una apendicitis, con una historia clínica y una tocada de tripa, el paciente iba a quirófano. Ahora necesitan eso, y la ecografía, el TAC, la resonancia y todo. ¿Que es seguridad clínica? Seguro. ¿Que es calidad? Seguro. Pero lo necesitamos todo, porque sin duda, si llegamos a eso en muchos procesos, la necesidad también de categorías como los radiólogos pues va a ser ingente. Y seguro que a lo mejor la privada nos lo roba o se comparte. O le dota de más talento que lo que le puedo dotar yo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que meter esa cultura y hacer menos, porque seguro que sin querer explotar a los profesionales, que tampoco es mi intención, sí que tenemos que optimizar lo poco o mucho que tengamos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias, Beatriz. Me has dicho una cosa que es bien importante, y antes lo hemos comentado, ¿no?, cuando cotorreábamos un rato. Luego seguro que nos dará tiempo para un poco más. Pero es verdad, ese crecimiento que ha habido en la privada, lo comentábamos antes, la privada ha incrementado el volumen de efectivos médicos concretamente en un 42% en los últimos 10 años, frente a un 19% que ha crecido el número de facultativos en la sanidad pública. Y esto, fundamentalmente, compatibilizando ambos sistemas. Se trabaja en la pública y se trabaja en la privada. Y esto da jornadas en torno, que bueno, nada distinto de Canadá, nada distinto de Inglaterra también, en torno a las 50 y tantas, 60 horas a la semana, a un dinero cada cual el que quiera venderse, las cosas como son. Pero de eso hablaréis luego seguro. Gracias por esa aportación también. Perdonad que os robe minutos, que es que me pongo hoy, pues ya sabéis que a mí me gusta, ya no me puedo callar. Don Francisco. Yo voy a... Topa a ti. Gracias. Por donde tú quieras. Sí. Yo, por solidaridad con Rafael, que ha tenido problemas con el micro, pues característica y cualidad de los directivos, ¿no? Solidaridad y lealtad. Por tanto, tú y yo vamos a hacerlo desde aquí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Redacción Médica y a SEDISA por invitarme a participar en esta mesa. Y voy a empezar por el final, pues por una cita, ¿no?, por si no da tiempo. Sobre todo para mandar un mensaje de optimismo a mis compañeros y a los directivos que estáis aquí. Una cita de Publio Siro. Yo soy de Derecho, pido perdón, no soy médico. Por tanto, el derecho romano es parte fundamental de mi formación, ¿no? Y solo han pasado 2050 años desde esta cita. Y dijo este escritor latino de la antigua Roma: cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Por tanto, yo creo que es una buena cita para... Seguro. Todos los días, y saber que estamos ante dificultades y tenemos que superarlas porque estamos preparados para ellos. Bueno, ayer cuando entraba al hospital por la mañana, pues me encontré lo de todos los días y lo que nos encontramos todos los días nosotros. Residentes, adjuntos recién contratados, veteranos, profesionales en prórroga de jubilación, o sea, desde 70 años con prórroga de jubilación hasta residentes. Por tanto, corbatas, piercing, chanclas, zapatos, o sea, una variedad de profesionales que es lo que tenemos que gestionar. Y tenemos que gestionar nuestros centros distintas generaciones. A mí me gusta decirlo esto cada vez que tengo oportunidad. Estamos gestionando profesionales que tienen valores, principios, características completamente distintas. Unos respetan las estructuras, nos hablan de usted. Otros no respetan las estructuras, no digo que sean mejor ni peor, tienen una forma de ser más transversal, piensan que nada es para siempre, pensar en nuestros hijos, nada es para siempre. Las hipotecas sí, ellos sí, pero ni las relaciones ni el trabajo es para siempre. Por tanto, yo creo que es una de los retos que tenemos los directivos, es gestionar esos distintos profesionales que están trabajando en nuestras organizaciones. En los próximos años se jubilan 70.000 médicos. Tengo aquí algunos datos, los he anotado para no perderme. 70.000 médicos, entre 7.000 y 8.000 cada año. Y los MIR sabemos que no llegan para cubrir estas bajas. Tenemos una fuga de talento a otros países.
En 10 años se han ido 18.000 médicos. Somos una gran cantera, estamos exportando mucho talento. Bueno, pues está bien. Los salarios en España, la media que tenemos son de 53.000 euros y en atención primaria 51.000. En Francia, 95.000. Alemania, 125.000. Reino Unido, 125.000. Tenemos la primaria en pie de guerra, por temas retributivos, condiciones de trabajo, pero bueno, ya está trabajando el Ministerio en las distintas comunidades autónomas en los presupuestos para el año que viene para intentar pues, invertir más en ello. También estamos entrando en competencias con el sector público, nos estamos robando profesionales, como ya hemos comentado, ¿no? Después el acceso. ¿Cómo se accede a trabajar como especialista? Completamente distinto en el sector público que en el sector privado. En el sector público ya lo sabemos, OPEs, oposiciones, bolsas de trabajo. En el sector privado, ¿cómo se accede? Pues libre, ¿no? Contratas a quien crees que reúne las competencias para trabajar en el puesto de trabajo que estás seleccionando. Claro, las reglas de juego son completamente distintas. Y después tenemos regímenes jurídicos completamente distintos. En el sector público tenemos Estatuto Marco, Estatuto Básico del Empleado Público y poco más. En el sector privado está el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo correspondiente. Por tanto, las reglas de juego son completamente distintas, ¿no? El contexto que tenemos en las administraciones públicas, también he hecho unos apuntes pues, para saber en qué mundo nos estamos moviendo los directivos, pues yo he destacado aquí algunas notas. Bueno, pues estamos sufriendo los efectos de la pandemia, una globalización de la economía y de la sociedad, recursos limitados, con expectativas crecientes de la población, déficit, deuda pública, nuevas tecnologías, la era digital, la inteligencia artificial, por cierto, con muchas dudas desde el punto de vista jurídico sobre la seguridad, sobre la protección de datos, etc. Críticas al sector público, hemos pasado de que aplaudan a críticas al sector público, pérdida del sentido de los valores públicos. La media de edad de los empleados públicos es de 53 años, en general. Se prevé una jubilación en los próximos 10 años de todo el sector público, como he dicho, de 1 millón de trabajadores cualificados y no cualificados. Pero es que en los próximos 10 años se va a jubilar el 85% de los empleados públicos A1, que son los que más conocimiento tienen. Y se plantea un problema de transferencia del conocimiento. Ahí las administraciones públicas tienen que estar muy atentas para ese conocimiento que no se pierda. Bueno, alguna solución, alguna medida, y yo me voy a mojar también. ¿Qué tenemos que hacer para retener el talento? Yo creo que tenemos que seleccionar de otra forma, tenemos que empezar a valorar las habilidades blandas, trabajo en equipo, competencia, resistencia a la fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que retribuir de otra forma también. Tenemos que retribuir más y mejor. Tenemos que retribuir el salario emocional, tenemos que aumentar el variable, tenemos que establecer planes de desarrollo y carrera profesional, tenemos que aumentar la cultura corporativa y, bueno, en definitiva, tenemos que hacer que los que están trabajando con nosotros sientan la camiseta. Eso es súper difícil. Yo soy del Atlético de Madrid y mi hijo me pregunta, ¿qué eres del Madrid? Papá, ¿por qué eres del Atlético de Madrid? Digo, no lo sé, hijo, pero soy del Atlético de Madrid, ¿no? Con lo cual, tenemos que hacer que vistan la camiseta. Tenemos un nuevo modelo de gobernanza por delante y es un reto para los directivos. Medidas de buen gobierno, liderazgo, profesionalización, transparencia, los portales de transparencia, la contratación pública, la rendición de cuentas, la responsabilidad administrativa, incluso penal. Tenemos que ofrecer servicios públicos de calidad y no olvidemos del ciudadano, cada vez más exigente. Hoy precisamente se ha publicado, acabo con esto, hoy se ha publicado precisamente en el BOE una resolución de la Secretaría del Estado de Función Pública, publicando lo que han llamado el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. No sé si habéis tenido oportunidad de verla, se ha publicado hoy, yo la he leído en el tren. Han firmado el Ministerio de Hacienda y Función Pública, UGT y Comisiones Obreras. Pactan 4 líneas de acción para la negociación en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, fundamentalmente basados en la digitalización, reducción de la temporalidad, mejora de la formación, transición energética y la modernización de la gestión pública. Y destaco nada más un apartado
que hablan también de la atracción y retención del talento. Objetivos de rejuvenecer plantillas dentro de la internalización y reversión de servicios. Ojo, Habla de la carrera profesional, nuevos perfiles profesionales y modernizar los procesos de selección. Y ahí acabo. Gracias. Fantástico y gracias, porque además es que te has mojado, coño, de verdad. Yo, encantado. Rafael Tejido. Última posición, a por ella. Muchas gracias. Bueno, gracias a Pedro por invitarme a esta mesa y por las palabras. Los que somos del Atleti, pues no es el mejor año. Haberlo dicho antes, no sabía. Pero bueno, es que somos más de los que parece, ¿eh? Y tampoco ha sido muy buena época para los que somos directivos y gerentes, eso es cierto. Y ahora que parece que se acaba la pandemia, la Liga del Atleti ya no la gana, nos vienen las elecciones y ya vamos a estar 6-7 meses de discusión directiva electoral y en un debate que yo creo que va a ser complicado. Pues por abreviar y por ir rápido, mi primer bloque va a ser sobre la discusión de los datos, porque yo creo que hay mucha confusión en los datos. Pedro los ha contado bien y además ha puesto los gráficos. Y es que el problema es que estamos haciendo el debate probablemente por personas y en sitios inadecuados. Es un debate mediático, con muchísima confusión y con una politización muy polarizada y con una también actividad sindical que a mí me parece que hace que a veces no reflejemos lo que son, por lo menos, la realidad de los números, que igual no reflejan tanto la realidad, porque los números dicen otras cosas en relación a las sensaciones que parece que tenemos todos, que hay una falta de profesionales y un agotamiento lógico por la pandemia, ¿no? Yo voy a hacerme una serie de preguntas en cuanto a los datos. ¿Es verdad que el sistema de salud en España es eficaz? Pues parece que sí, ¿no? Tenemos un gasto sanitario por debajo de la media europea y, sin embargo, éramos el país, digo éramos, aunque seguimos en el podium, de que tenía una mayor esperanza de vida. Tenemos de las tasas más bajas de hospitalización evitable y de mortalidad evitable. Tenemos mucha accesibilidad, excepto en odontología, donde también hay inflación, ¿no?, desafortunadamente. Y yo creo que los ciudadanos están contentos con el servicio de salud. ¿Nos faltan profesionales? Pues Pedro ha puesto varias encuestas. Pues da la impresión que sí, porque si la gente se queja es por algo, ¿no? Independientemente de las sensaciones que tenemos de agotamiento que nos ha dejado esta pandemia. Pero sí es verdad que en relación a los números, tenemos un número de profesionales en relación a nuestro entorno europeo, de médicos, por encima de la media europea, por debajo de enfermería. Y en la media europea pues hay 2 enfermeras por cada médico y aquí tenemos 1,2 enfermeras por cada médico. Pero esos son los números, pero sí parece la sensación de que realmente nos faltan profesionales. Nos faltó durante la COVID y dijimos, después de la COVID tenemos que mantenerlos porque tenemos que dar servicios y hay una falta, sin duda, de profesionales. Pero los números no reflejan esos porque todo hay que cogerlo con un cierto relativismo. Parece que faltan muchísimos en primaria porque ahora hay un debate después de la pandemia de la gran crisis de atención primaria. Bueno, ¿qué nos dicen los números? Que el ratio de profesionales hospital-atención primaria es el mismo que la media europea. Un 80% de profesionales en hospitales, un 20% de primaria. Y que nuestro gasto sanitario, el 36%, es para las actividades ambulatorias y un 25% solo para el hospital. ¿Tenemos inequidad? Pues parece que sí, porque las comunidades tienen datos distintos en cuanto al número de profesionales y los ratios que tenemos. Yo creo que esto es discutible porque tenemos un sistema descentralizado y cada uno tiene sus dificultades y tiene además su realidad en su comunidad. Nosotros somos una comunidad, Cantabria es infinita, pero somos una comunidad pequeña y se basa mucho en el Hospital Valdecilla. Tenemos un peso muy importante dentro de nuestra sociedad y la gente pues nos viene mucho al hospital en las guardias, en las consultas y tiene una realidad probablemente distinta a lo que tienen otras comunidades. Y lo ha dicho muy bien Javier. Es que la discusión no solamente es por comunidades, es por áreas. Los hospitales comarcales muchas veces ahora tienen un problema muy grave de atracción. Yo puedo prometer que no hemos quitado ninguno a Navalmoral, ni hemos quitado ninguno a Segovia. Y hemos robado todo lo que hemos podido, como los de la privada, que nos están robando muchos. Y luego la pregunta final es, ¿tenemos mucha eventualidad? Sin duda. Había mucha eventualidad, pero la ley del 28 de diciembre de 2018 hace que esa temporalidad la vayamos a reducir por todas las ofertas públicas de empleo que vamos a y los profesionales que vamos a consolidar. Pero yo cojo la palabra de Beatriz. Yo creo que hay que consolidar, que hay que estabilizar, sin duda alguna. Pero hay una confrontación con la competencia en algunas especialidades y en algunos puestos
en relación a la selección de los profesionales, porque hay puestos específicos que no se pueden basar exclusivamente en la antigüedad. Y eso, pues yo creo que es un conflicto que debiéramos empezar a analizar, por lo menos a nosotros en el hospital. Evidentemente esto nos ocurre. Tenemos puestos específicos donde evidentemente no podemos rellenarlos y ocuparlos adecuadamente si solamente nos basamos en procesos de selección de antigüedad. El segundo bloque es que hemos hecho durante la COVID, que es la hipérbole de lo que nos ha pasado. Hemos tenido que tomar medidas absolutamente excepcionales con el estado de alarma y voy a recordar muy rápidamente algunas, ¿no?, que lógicamente al ser excepcionales no se tienen por qué mantener, pero sí deberíamos discutir que algunas de ellas por algo se produjeron, ¿no? En los profesionales estatutarios se cambió sus jornadas de trabajo, el descanso, se cambió la modificación de los permisos, se cambió la movilidad, se cambiaron las funciones. Evidentemente, en el personal de formación MIR hicimos cosas sorprendentes porque eran necesarias, no se prorrogaron los contratos laborales, con una condición, la obligatoriedad de aumentar la retribución de esos MIRES que acababan y no les dejábamos ser todavía facultativos especialistas de área. Y como tantas otras cosas que nos ocurren en la implementación, cuando te dicen que hay una obligatoriedad y se acaba el estado de alarma, pero no se acaba la pandemia y no nos dan normativa y no nos dan recursos y no nos dan formas de gestión, pues nos ha pasado con la compra de los EPIs, de los respiradores, de poder contratar a profesionales. Se hicieron medidas excepcionales en los contratos temporales. Pues aquellos médicos que habían aprobado el MIR o que habían conseguido la puntuación máxima mínima, pero que no habían podido entrar, les podíamos contratar durante 3 meses. También de una forma complicada desde el punto de vista de gestión de recursos humanos. Incluso podíamos contratar estudiantes del último año. Nosotros, en concreto, en Cantabria, contratamos estudiantes de enfermería del último año. En los jubilados, pues podíamos introducirles otra vez en el sistema. Lo sorprendente es que estábamos hablando de que nos iban a ayudar para trabajar en la pandemia por el déficit, pero no les podíamos vacunar, porque no les podíamos vacunar. Pero sí les podíamos introducir, no se les consideró como uno de los grupos de vacunación, cuando se les estaban ofreciendo, por lo menos en nuestro hospital, para que pudieran vacunar. Y así lo mismo con los investigadores y con los profesionales de privada, salvo el personal sanitario liberado en labores sindicales, donde se les podía introducir con una condición, que fuera voluntario por parte de ellos. Las dudas en cuanto a las soluciones. Bueno, se han planteado muchas soluciones. Yo soy escéptico no por las que se plantean, que son muy difíciles. Soy escéptico por la implantación de alguna de ellas. ¿Hay que aumentar el número de plazas en la facultad? Bueno, es una medida para 10 años. No es una medida para resolver ahora problemas. Sorprende porque no tenemos profesorado. Pero sí es imposible acreditarse por el ANECA. Absolutamente imposible. Entonces, no, vamos a meter las plazas, pero no sé quién va a dar las clases, si es que se está desapareciendo las facultades. Y luego hay una cosa sorprendente. Hemos hecho los grados de biomedicina, de bioinformática y de biotecnología. No tenemos ninguna posibilidad de meter a esos graduados. No íbamos a potenciar la investigación, ¿dónde están los biomédicos? No íbamos a potenciar las TIC, ¿dónde están los bioinformáticos? No íbamos a potenciar la tecnología, ¿dónde están los biotecnólogos? Con lo cual, pues quedan dudas. Jubilaciones, ¿vamos a prolongarlo sí o no? A veces decimos sí, y sin embargo las organizaciones sindicales dicen que no, que a los 60. Entonces estamos en un debate un tanto raro, ¿no? Y bueno, en la tele, como hay 100 personas discutiendo de esto, 50 dicen una cosa, 50 la otra. Los profesionales en formación, que Pedro ha puesto lo que se considera que van a ser aquellas especialidades desde el punto de vista de la revisión europea que van a tener que aumentar, y el Ministerio ha puesto otras, muy parecidas pero otras. Dice, por ejemplo, anestesia, medicina familiar comunitaria, geriatría y psiquiatría van a aumentar. Un gerente del hospital con anestesia no se mete nunca, ¿vale? O sea, yo aquí no voy a entrar. Pero sí voy a entrar en alguna otra duda, ¿no? Y yo creo que este es un debate, ya voy acabando, con una olla muy complicada, donde hay que meter muchos ingredientes. Y hay que tener mucha visión hacia dónde vamos a ir. Y claro, es difícil tener visión si el debate es periódico cada 4 años. 5 meses antes de las elecciones hacemos el debate. Tomamos una serie de medidas populistas, inoportunas, que crean desigualdad, que aumentan algunos presupuestos en determinadas áreas sin una visión global. Por ejemplo, ¿cómo va a influir el desarrollo de las TIC para el seguimiento del paciente crónico? Tenemos que meter a muchos profesionales para el seguimiento del paciente crónico cuando, por ejemplo, la medida de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la glucemia, pues lo podemos hacer probablemente
por la tecnología con relojes y de pulsera? ¿Cómo va a influir en radiodiagnóstico, que estamos diciendo que se necesita muchos más radiólogos con la inteligencia artificial y la lectura de la radiología simple? Yo creo que sí. Va a haber áreas de competencia con confluencias importantes. Si aumentamos salud pública, pero también medicina familiar y comunitaria, ¿quién va a llevar la prevención y la educación en cuanto a medidas preventivas en la población? Yo soy internista también. Y además, más o menos también está en urgencias, más o menos con tu trayectoria, probablemente mucho menos brillante, pero con tu trayectoria. Claro, los internistas cuando nos dicen que tenemos que desaparecer y que aumenten los geriatras, pues nos mosqueamos. Pues no lo sé, pero ¿quién va a llevar a la persona mayor, que va a ser muy distinta dentro de 15 años frente a las personas mayores que tenemos hoy? Porque aunque yo cada vez me parezco más a mi padre, creo que va a ser distinto cómo me van a tener que atender. ¿Lo van a llevar los geriatras, los internistas, los médicos de familia o los diferentes especialistas de cada competencia, que es lo que pasa más en la privada? ¿Cómo vamos a discutir si necesitamos cirujanos o no en la discusión o en la confluencia que hay hoy entre el intervencionismo vascular y, por ejemplo, los cirujanos cardiovasculares o el intervencionismo de endoscopia digestiva frente a los cirujanos generales? Eso lo hemos metido en la olla de lo que más se necesita. Y finalmente, cada vez tenemos una demanda más exigente. Si es que las personas también, lógicamente, y la sociedad nos pide cada vez más. Entonces, hay que invertir, sí, pero tenemos que hiperespecializarnos. Y esto nos crea también muchos problemas, por ejemplo, para la atención continuada en los hospitales. Cuando nos hiperespecializamos tanto, a partir de las 3 de la tarde, esos hiperespecialistas, ¿dónde están? O vamos a invertir mucho en primaria, y yo lo veo bien, aunque yo soy efectivamente más hospitalcentrista y desafortunadamente no estoy en un sistema integrado. Pero es que en primaria también, si invertimos, hay que aumentar la resolutividad. Hay que aumentar. Y si no ponemos, aparte de recursos humanos, no ponemos otros recursos diagnósticos o no les acompañamos de otros compañeros de especialidades, por ejemplo, un dermatólogo, pues igual no estamos aumentando la resolutividad. Igual no necesitamos muchísimos más médicos de familia, que los necesitaremos, y igual sí necesitamos que en los centros de salud puedan acudir compañeros de otras especialidades, como a mí me parece que ocurre con los hospitales comarcales, que nosotros hemos tenido allí también un debate parecido. A mí me parece que en algunas especialidades la única forma que tenemos de que se puedan dar esas competencias en los comarcales es con la movilidad de profesionales de determinadas especialidades a los comarcales de los hospitales que tenemos, lógicamente, por ser mayores, más atractivo. Es que es difícil que un cardiólogo quiera ir a un comarcal si va a estar solo o con otros dos y no va a poder hacer nada de intervencionismo, nada de ecocardiografía, nada de arritmias. Por eso, pues igual el debate es la movilidad de los profesionales, lo cual siempre crea muchas escamas, ¿no? Para acabar, para mí las soluciones son 3 palabras, o sea que una es la flexibilidad, porque vamos a tener que contratar a las personas por competencias y no por especialidades. Una para mí claramente es la adaptación, las áreas de competencia específica, la troncalidad. Hoy necesitábamos muchísimos intensivistas y ahora ¿qué hacemos con los intensivistas? ¿Qué hacemos si nos ocurre una pandemia en la población pediátrica? Que no tenemos tantos pediatras. O sea, tenemos que empezar a plantearnos que algunos profesionales igual nos tenemos que mover y transitar en función de las necesidades, pues más por competencias y no tanto por especialidad. Acabo con las palabras de Tomás Cobo. Tomás Cobo, desde Santander, es amigo, yo le escucho siempre con mucha atención, es el presidente de la Organización Médica Colegial, y cuando le hablaban de hacia dónde teníamos que ir con especialidades, él dice, bueno, yo creo que cada vez las especialidades tienen que ser más dinámicas y se tienen que adaptar a las necesidades de la sociedad. Yo, la verdad, es que hacía mucho tiempo que no he disfrutado tanto en una mesa. Gracias de verdad por la sinceridad, por la profundidad, por la visión, por todo lo que habéis aportado. Yo de verdad que estoy disfrutando. Y además, en tiempo. No me creo yo que no tengáis 1000 cosas que decir. ¿Vais a estar callados? Porque si no sigo, ¿eh? ¿Os animáis? ¿Queréis algo? Allá al fondo. Vaya al fondo. Micro al fondo. Si no os han provocado, ya sí que no lo sé.
estás? ¿Está enchufando? Vale, gracias. Hola, yo soy Natacha Sujanani, directora gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Muchísimas gracias por esta mesa, yo también la estoy disfrutando y sin duda el problema de los recursos humanos es yo creo que algo que nos preocupa a todos. Quería plantear a los presentes cómo estaban llevando en cada una de las áreas, ¿no?, esta reestructuración o esta reforma del Estatuto Marco que va a quitar al sistema la oportunidad o la no oportunidad de seguir creando contratos eventuales de larga duración o de contratos eventuales concatenados, pasando únicamente a interinos de 9 meses o interinos de 3 años. Entendemos que esto es una cuestión necesaria para forzar a las comunidades a hacer ofertas de empleo público. Me he quedado muy sorprendida con don Francisco Javier, con el tema de hemos sacado tantas OPEs que ya hasta las personas renuncian. Yo vengo de una comunidad donde la última OPE se hizo en el año 2007, con lo cual tenemos una cantidad de personas en eventualidad y en interinidad tremendas, ¿no? Y es uno de los grandes problemas y ahora nos vemos con esta dificultad añadida. Quería conocer un poco la experiencia que están teniendo ahora mismo para gestionar esta cuestión. Gracias. ¿Queréis avanzarla por orden, tal como hemos intervenido? ¿Os parece? Solamente porque no me puedo callar, coño, ya está, porque soy así. Se ha dictado en esta semana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que vuelve a decir que España incumple con la normativa del año 99, la normativa que obligaba a la fijeza. Solo como dato, o sea, lo digo solo como dato y por posicionar un poco la cosa. O sea, que nos vuelven a dar el coscorrón y seguimos intentando hacer cambalaches para ver cómo le damos una salida airosa a ese asunto. Pero esa misma problemática de la opción por la fijeza en el empleo, seguro, Florentino, la tenéis vosotros. Sí, bueno, desde un matiz distinto, efectivamente. Estaba escuchando y me considero un pelín afortunado viendo las circunstancias casuísticas, sobre todo por la flexibilidad quizás o las posibilidades que vivimos o tenemos nosotros, ¿no? En mi caso, en nuestro caso, no hay un tema de estatuto marco, pero es verdad que las diferentes reformas laborales nos han ido afectando, ¿no?, desde el punto de vista de los contratos eventuales y los contratos indefinidos, formación y demás. Hemos ido generando más empleo, que es lo interesante, generando más puestos estructurales y yo creo que es un tema también que antes avanzaba, es un tema de competencias y valía del personal. Yo creo que al final creo que la gente merece oportunidades y hay que darle estabilidad. Nosotros hemos tenido que también, digamos, solventando esas circunstancias desde el punto de vista de que no siempre puedes ofrecer un contrato indefinido de inicio. Ahora las reglas del juego te han vuelto a cambiar, pero te tienes que adaptar, no te queda más remedio, ¿no? Pero siempre intentando ser justos, que es muy complicado, pero evaluando también criterios muy objetivos en cuanto al desempeño que también hemos comentado y dando esa posibilidad también de estabilidad que la gente también busca. Aunque también es cierto que hemos comentado, ha salido, que hoy en día hay tal oferta pública y privada que la gente no sé hasta qué punto busca estabilidad. Hablamos de personas, la gente al final cada uno tiene inquietudes distintas, la gente quiere rotar, quiere moverse, quiere conocer, quiere experimentar. Entonces muchas veces ya no es una cuestión de fijeza, ¿no?, sino también un poco de proyecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Con relación a la pregunta, yo creo que no sé exactamente si estamos hablando sobre plazas básicas y tienes perfiles profesionales de españoles o de comunitarios que pueden pasar directamente a interinidad, o estamos hablando de los no comunitarios que tienes que pasar también a interinidad, pero con una situación que puedes perfectamente levantar la plaza en cualquier momento, no se vincula como era la normativa anterior. Estratégicamente todas las comunidades han intentado forzar muchas OPEs para estabilizar, y en todas, no solamente en Extremadura, en todas, intentar acelerar los procesos y como gerente pedimos muchas veces que el proceso no se alargue más del tiempo porque es una forma, y sobre todo para los pequeños, de estabilización de plazas. Después se irán o no se irán, pero por lo menos que la oferta nos condicione esa situación. Y aprovecho también en el debate. Estamos hablando de los recursos, de que nos faltan recursos o no. ¿Tenemos que cambiar o no tenemos que cambiar
porque estamos produciendo bien, estamos siendo eficientes y eficaces a la hora de trabajar, o todavía nos falta productividad. Estoy hablando de la administración pública, porque la administración privada es distinta, es decir, son pactos, eso. Nosotros seguimos todavía, creo que a lo mejor necesitaríamos un porcentaje menos de recursos si aumentamos la productividad. Y esos cambios normativos laborales los tenemos que hacer todas las comunidades autónomas y todo el Estado, para que después no empecemos unos con otros a decir que la mejor opción es A, el salario es B, las posibilidades de estabilización son de una forma o de otra. Entonces yo creo que eso, quería dar ese matiz que se me ha quedado ahí un poco en el aire, que yo creo que hay un tema también en el tema de los recursos, el tema de que estén cómodos, que tengan buen salario, que todo lo demás, pero que también sea una contraprestación, que aumentemos la actividad, que yo creo que estamos bajos de productividad. Y no sé si te he contestado a la pregunta con relación a los interinos con la nueva normativa de estabilización, de normalización, que pasan a ser interinos automáticamente. Beatriz estaba profundizando, o era tu idea profundizar un poco en el modo prestacional, ¿no? Como parte de la solución del problema, definición de nuevos roles y un poco también creo que matizaba esto mismo que estaba comentando Francisco Javier, ¿no? Sí, y un poco hilándolo con la pregunta, es verdad, en la Comunidad Valenciana se está haciendo un esfuerzo titánico en aglutinar OPEs que había antiguas pendientes y en convocar las nuevas, con los concursos de traslados previos que van inherentes y por ley previos a todo eso, que también va a generar un problema de movimiento de plantilla importante. Pero el tema de la SOPE también está generando otro tipo de problemas. Yo os cuento un ejemplo que me he encontrado hoy. Habíamos solicitado una permuta de una plaza de pediatría de primaria en un área envejecida que no necesito y que llevo teniéndola 3 años vacía, a una de medicina de familia, y me he encontrado con un no rotundo porque esa plaza se va a ofertar a la OPE. Y entonces dentro de un año tendré probablemente un pediatra que igual se va, pero la tendré ocupada. Entonces, pero a mí también me preocupa la capacidad que vamos a perder de puestos eventuales o de corta duración, que en una zona, por ejemplo, nosotros de playa, la estacionalidad es tremenda. Nosotros necesitamos unos refuerzos, supongo que a vosotros en Canarias os pasará igual. Nosotros, julio y agosto, 2-3 meses, es tremenda la diferencia de población que tenemos que atender, ¿no? Eso no lo puedes cubrir con la plantilla estructural, es imposible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no lo sé. Yo creo que los jefes tienen un dolor de cabeza mayor del que tenemos nosotros aquí. Bueno, lo compartimos. Francisco, a ver, yo no es que discrepe. Vosotros habéis entrado además de plano en esta misma pregunta, por lo tanto, dale una vuelta. A ver, yo creo que a ver si consigo expresar lo que estoy pensando. No es que discrepe, sí. Es que yo creo que nosotros como directivos tenemos la obligación de optimizar el coeficiente de adaptabilidad, que es una de las herramientas de gestión de personas, que muchos no tenemos. Dejamos aparte coeficiente intelectual, inteligencia emocional, coeficiente de adaptabilidad. Tenemos una normativa nueva, modifica el Estatuto Marco, y tenemos una oportunidad para hacer las cosas mejor. Tiene sus defectos, pero yo creo que la reforma que hay permite llamar a las cosas por su nombre. Lo que son plazas estructurales son estructurales y tenemos que convertirlas en vacantes, OPEs y fijos. Y después tenemos las situaciones pues coyunturales, que tenemos que motivarlas, tenemos que escribir, y tiene un límite temporal, con lo cual, bueno, es una de las medidas para, bueno, no aumentar la temporalidad. También es cierto que lo que os he comentado esta mañana, el acuerdo marco, este que he comentado antes, ha perdido una oportunidad impresionante, ya que nace de la negociación con 2 organizaciones sindicales y habla de las futuras ofertas de empleo público, que tendrá en cuenta para su elaboración 3 apartados. Edad y proyección de jubilación de la plantilla. Segundo, puesta en marcha de nuevos servicios o ampliación de las existentes. Y tercero, internalización y reversión de servicios. Están perdiendo una oportunidad pues, para afrontar determinados retos de la gestión de los profesionales en sanidad. ¿No? ¿Ahora?
Sí. Bueno, yo creo que el objetivo es claro y además es una obligación por parte de Europa que tenemos que disminuir la eventualidad y además todos queremos eso. El problema es, como siempre, la implementación. Hombre, no tener OPE desde el 2007 es muy duro, es muy duro. Yo de las OPEs no voy a decir lo que pienso por los servicios jurídicos y de recursos humanos, a veces de los servicios de salud, porque cada vez que hacemos una OPE tardamos en resolverla 3, 4, 5 años, ¿no? Lo cual ya de entrada sorprende. Ponemos temarios que son absolutamente descalificadores de nuestros profesionales. O sea, que tenemos a una profesional 10 años en una unidad de cardiología crítico si la examinamos sobre la embriología cardíaca y hacemos que pierda un año estudiando ese temario absolutamente absurdo, ¿no? Si no era válida, ¿por qué no la hemos hecho antes? Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Luego, tenemos el problema de los puestos que hemos hablado antes específicos, que no lo recogen las OPEs. Es que, evidentemente, y también lo ha dicho Beatriz, no puede ser que un radiólogo intervencionista le metamos en una OPE, una plaza de radiólogo normal. Y esto lo hacemos porque al final no estamos pensando en el ciudadano. Lo que nunca cambia es la normativa. La medicina cambia, pero la normativa cuesta cambiarla una barbaridad. No puedes sacar plazas perfiladas en las OPEs por eso de la transparencia, pues si es transparente podemos sacar cardiología críticos. Y luego, en lo que acabas de decir del Estatuto Marco, yo creo que nos ha metido en algunos problemas, pero es lógico que quiten los contratos que llamábamos eventuales, pero luego la gestión es muy complicada, lo hemos hablado con la COVID. Gestione usted, sí, pero deme medios. Para nosotros el mayor problema del cambio en el Estatuto Marco y la pérdida de la contratación eventual son las reducciones de jornada. Es una auténtica locura. Sí. En Valdecilla tenemos reducciones de jornada del 1% al 99%. Que cambian sistemáticamente en un mes, en 2 meses y que lo tenemos que hacer a veces con las vacaciones, con índices de absentismos que llegan al 23%. ¿Qué hacemos? ¿Contratar a un eventual un 5%? Contrato temporal. Entonces, ahora mismo tenemos un problema, a mi modo de ver, grave, nosotros y yo creo que en general el sistema, en el tema de la eventualidad, pero sobre todo con la cobertura de las reducciones de jornada. Me duele en el alma llegar casi a tiempo. Os voy a pedir unos minutos más, si os parece, ¿os apetece? Si decís no, yo acepto y soy disciplinado. Pero si queréis estiramos un poquitín más. Había una pregunta más ahí, que era por lo menos en un minutillo, sí que os dejo posicionaros. Si puedes acercar el micrófono, por favor. ¿Ahora? Sí. Sí. Bueno, gracias a Pedro por organizar esta mesa magnífica. La verdad es que tenía 2 preguntas, las voy a hacer y cada una contestáis la que queráis, ¿vale? Os voy a ser muy sincera. Yo creo que el sistema MIR ha sido un sistema que ha sido fantástico, ¿vale? Pero os pregunto a todos si creéis que el sistema MIR tal como lo tenemos ahora está agotado. Sobre todo porque tenemos a tutores que no les retribuimos de ninguna manera y a residentes que seguimos dándoles los mismos cursos que cuando yo hice la residencia. Y la segunda pregunta es si creéis que tenemos que bajar la nota para acceder a las profesiones sanitarias. Porque lo que nos está pasando es que estamos seleccionando tan por arriba, que estamos no permitiendo hacer al sistema gente a lo mejor más humana, que le guste más los pacientes y no tanta gente que tenga un currículum brillante. Y entonces cada vez nos encontramos más que es que a los residentes que llegan no les gustan los pacientes. Y antes no le gustaban los pacientes al radiólogo, al anestesista, al microbiólogo, pero ahora que a un internista, a un cardiólogo no le gusten los pacientes es para hacérnoslo mirar. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si queréis echamos noche, ¿eh? Venga, va, rapidita, porque tira lo que os han soltado. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que hay que reformar el sistema MIR. Y le voy a coger la situación de una especialidad como de medicina de familia. Están saliendo nuestros médicos de medicina de familia no queriendo ir nunca a la atención primaria. No quieren ir a la atención primaria, quieren quedarse en el hospital o en la UME, claro. En la UBI-móvil. Es decir, y eso lo decimos con la masa mayor que se forman todos los años y es lo que necesitamos para el día a día. Pues algo no estamos haciendo bien y en el caso particular que antes había hecho el comentario con relación a los residentes, nuestros tutores tienen que aprender que tienen que formarlos para las plazas de atención primaria y no les forman.
Les forman para que se queden en la urgencia, en la tecnología, yo quiero estas pruebas, yo quiero esta situación. Perdóname que soy un poco vehemente por mi forma de ser, pero es que creo que nos está fallando continuamente qué es lo que estamos produciendo al final para el propio sistema, que además el sistema tendría que tener derecho por lo menos a estar una anualidad, como no voy a decir como hacen los de Sudamérica, que tienen que ser el servicio social que tienen que hacer, pero tienen que estar trabajando para el sistema después de la formación y no irse a los 2 días. ¡Wow! Beatriz, estáis todos. Venga, yo no estoy segura. Yo no estoy segura. Es por enredar un poco. Dale. A ver, seguro que hay margen de mejora, ¿no?, en el sistema MIR, pero si nos servía a nosotros, que no nos evaluaban, que los tutores tampoco estaban pagados y que hemos llegado a ser, bueno, mejores o peores como somos, a lo mejor no es el sistema MIR, sino que las personas que acceden ahora son, como decía Paco, pues llevan piercing, llevan otra cosa y te tutean, cuando a mí ni se me pasaba por la cabeza tutear a un adjunto. A lo mejor lo que han cambiado son las personas, no el sistema MIR. No lo tengo claro. Y respecto a la nota de corte, no lo sé, pero efectivamente otro tipo de habilidades hay que meter, sin duda, eso seguro. Pero no sé si solo bajando el corte, quiero decir, no sé si la gente con una capacidad intelectual mayor son menos empáticos o con menos capacidad de trabajo en equipo y los de menor sí que lo tienen. Eso tampoco estoy segura. Paco, no voy a entrar a meter... A ver, yo creo que nosotros tenemos en los hospitales el resultado de lo que hay ahí fuera, lo que nos viene. Yo lo he dicho en mi introducción, se está seleccionando mal, porque no se está teniendo en cuenta pues, determinadas habilidades y competencias que sí que se están utilizando en otros sectores y nos ayudaría a incorporar, ¿no? Dicho esto, yo creo que nosotros, y citando a nuestro querido Pepe Soto, presidente de SEDISA, hace unas jornadas del año pasado, citaba a Sergio Dalma, una canción de Sergio Dalma, y decía que bailar de lejos no es bailar y bailar juntos es bailar. Por tanto, bailar juntos, tenemos que bailar juntos con las universidades, tenemos que bailar juntos con los políticos, tenemos que bailar juntos con los ciudadanos. Otra cosa es el tipo de baile. En unos casos será el tango, donde domine uno y el otro le siga, pero tenemos que estar juntos en esto, porque nosotros, como directivos solos, no podemos. A ver, es que vea la subgerente del hospital y esta no era la pregunta preparada. ¿Qué es eso? Es una pregunta con más mala leche, ¿no? Y claro, no ha cambiado desde que tú acabaste porque eres joven, joder. Desde que cuando yo acabé, sí. Yo echo de menos la troncalidad. Echo de menos la troncalidad. Porque creo que cada vez tenemos que adaptarnos mejor, que es lo que he dicho, creo que cada vez tenemos que ser más horizontales, creo que tendremos que cambiar a unas especialidades u otras, y lo estamos viviendo en el hospital, y Bea lo sabe bien. Nadie quiere bajar a urgencias a hacer guardias, y las propias especialidades, las propias comisiones nacionales de especialidad deciden que cuando ponemos una guardia, nosotros hemos reforzado ahora algunas guardias, desde R2 ya tienen que estar en su propia especialidad, con lo cual se pierde totalmente el concepto integral, a mi modo de ver, de la medicina. A los internistas eso nos gusta mucho, y sorprendentemente son profesionales que no bajan en su periodo de formación a la urgencia. Con lo cual es un sistema que a mí me parece un poco hipócrita. En el tema de que si les gusta más o menos enfermos, es que ahora mismo yo creo que es un problema fundamentalmente de sueldos. Estamos en una sociedad distinta. Efectivamente, los sueldos de los profesionales sanitarios son bajos. Hacemos cosas para aumentar esos sueldos que no son iguales las mejores para el sistema. Nuestro sistema de guardias es absurdo. Algún día se acabará. Pero es la retribución, por ejemplo, de los médicos. La retribución de los médicos es donde aumentas. Y no hay ningún concepto de productividad variable. Entonces, igual la vocación, que muchos lo tendrán y otros no, se tendrá que sustituir con conceptos de productividad variable en función de cómo trabajes. En cuanto a los estudiantes, pues es que yo, como he sido padre de hijos que si querían hacer o no carrera, y creo que la educación está peor que la sanidad en ese sentido, si es que es una locura.
Pues es que cada comunidad pone unas notas de selectividad distintas, cada colegio lo pone distinto y cada clase lo pone distinto. Y los chavales, cuando entran en medicina, entran con un nivel competitivo de locura, de exageración, que yo creo que a veces no estamos haciendo una selección probablemente la más adecuada, pero desde luego la entrada al sistema con 25 selectividades distintas es absolutamente ridícula, ¿no? Gracias, Rafael. Florentino. Yo, bueno, solamente por complementar, porque creo que lo que habéis dicho es totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que darle una vuelta al sistema y sobre todo ligando con lo que hemos comentado. Y yo decía, hay que darle más flexibilidad y sobre todo ser más conscientes de que la situación ha cambiado. Todos los mecanismos, las personas, los pacientes, las necesidades que hay, los recursos, y hay que meter otros componentes. No tanto puramente cuantitativos y numéricos como otra serie, digamos, de aspectos más cualitativos, aspectos más soft, de competenciales y de habilidades para ser más coherentes. Muchas gracias. Habéis estado fantásticos, de verdad, ¿eh? He disfrutado un montón. Me quedo con algunas cosas y os las cuento también. Una, porque estaba muy relacionado con este entorno de lo que acabas tú de plantear. Verás, hay un médico, Alberto San Agustín, tiene cuenta en Instagram, en Twitter, bueno, pues con 200 y pico mil seguidores, bueno, una cosa espectacular. Y hizo una encuesta hace 4 días concretamente, donde obtuvo 3.100 votos. Y en esto dice, él preguntaba que cuáles serían dónde enfocar la línea de mejora de la gestión de los recursos humanos en el entorno sanitario. Daba 1, 2, 3, 4 y 5 opciones. La primera era el número de estudiantes, incrementar el número de estudiantes de medicina. Un 7% apoyaban esta idea. Incrementar el número de plazas MIR a ofertar cada año. Un 24% planteaban o decantaban por esta opción. Incrementar la retribución y mejorar las condiciones sociolaborales, 42% de los votos. Llamamiento a internacionales, el atraer médicos o personal sanitario de fuera, un 24%, y un 2% dijo no lo sé. Esta es importante. 2 cosillas más. Una, hablábamos de retener, efectivamente. ¿Alguien se imagina a un tendero intentando retener al cliente? No, ¿verdad? Se le cautiva, ¿vale? ¿Ves? Igual que tengo que cambiar lo de los recursos, que es una cosa mercantil, ¿no? Vamos a hablar de personas y vamos a hablar de cautivar personas. La OMS, importante esto, que es la última idea. Con esto cierro. Me contaba José Ramón Núñez, un gran amigo, un cirujano del hospital, profesor, y me contaba que él fue representante mundial de trasplantes en la OMS hace unos años y estuvo allí 8 años. Dice que cuando entró en el edificio le impactó que en una de las paredes, grabado en la roca, se leía un cartel que ponía: descubrir talento, retener talento, generar conocimiento. Y con esto, muchas gracias.